Bueno, y comenzamos nuestro programa Gremial Médica, como les habíamos anticipado, hoy con la presencia de un invitado especial. Primero, por supuesto, vamos a saludar a alguien que comparte el rol de anfitrión acá en la casa, Gremial Médica, el doctor Héctor Garín. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien. Y hoy viniste con otro gran amigo. Sí. Hay que presentarlo como corresponde, ¿no? Sí. El doctor Carlos Russo, que es una de las referencias más importantes que hay en la Argentina a nivel emergentológico, además de haber sido funcionario muy directamente responsable del área de atención médica del SAME, hoy a cargo de un área política dentro de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, hay que decirlo, Secretaría era antiguamente, cuando yo los conocí a ustedes, la Secretaría de Salud, ahora es el Ministerio de Salud, y bueno, también con una vasta experiencia profesional en el trabajo de solidaridad y de atención en los conflictos humanitarios, porque ha participado directamente de varias misiones humanitarias a nivel internacional. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va, Mauro? Gracias. No, por favor, gracias a vos. Generoso. No, al contrario, gracias a vos por venir. Los que trabajamos en periodismo relacionado con la salud sabemos de tu valía profesional, de tu trayectoria. Y bueno, y realmente queríamos tenerte aquí en, bueno, casi una casa, ¿no? Para vos, porque sí. Vos recién nos contabas, ustedes, Héctor, tienen una relación de muchos años. Sí, yo lo conozco prácticamente, calculo que de los 20 años, hace como 40 años que lo conozco. No mandan al frente de las edades. No importa, pero ha sido practicante de nuestra guardia en el Pirovano, desde ahí lo conozco, y después hemos trabajado juntos en todos lados, en el Pirovano, en el ferroviario, en textiles, hemos estado toda la vida prácticamente juntos, así que de hecho, no es un hijo putativo mío, pero vamos a decir que es un hermano menor. No, de hecho una de mis hijas recién estábamos charlando, una chica él es el padrino, y sí, por supuesto, tengo una relación amistosa de mucho tiempo, una relación de mucho afecto, de mucho cariño y de mucho agradecimiento, porque Héctor, aparte de él era médico, yo empecé como practicante, no son tantos los años de diferencia, pero en esa época sí se siente mucho la cosa, y bueno, me abrió las puertas para un montón de lugares, para poder trabajar en un montón de lugares, así que desde ya que le estoy agradecido toda la vida. A ver, hablemos un poco del inicio de tu trayectoria en el área de las emergencias, Carlos. ¿Cómo te iniciaste allí en algo en lo que después desarrollaste prácticamente gran parte de tu labor profesional? Mira, yo empecé a trabajar en el Hospital Pirovano, como recién decíamos, como practicante, después estuve como médico en la guardia, médico de guardia, durante 30 años estuve en el hospital, hasta el año 2001, del 71, que empecé como practicante, con todo esto que hablábamos recién, hasta el 2001. En el medio de todo eso, hubo que asistir en varias oportunidades, cosas que pasaron en la ciudad que fueron de despliegue masivo de todo el sistema de emergencias, empezando por allá por el 92, cuando fue la bomba en la Embajada de Israel, que fue un poco el bautismo de fuego, ¿no? Tanto ese como, digo esto con todo respeto, para la gente ¿no? Pero fue un poco un bautismo de fuego en el 92 y en el 94, la Embajada de Israel y la AMIA fueron dos episodios francamente importantísimos para adquirir experiencia en realidad, ¿no? Para nosotros nos sirvió para eso. Indudablemente fue feo, fue malo. Porque acá no existía la posibilidad de que hubiera una catástrofe de esa magnitud. La verdad que la impresión que uno tenía en la Embajada de Israel, esto no puede estar pasando acá. Ver un edificio destrozado, derrumbado, con los heridos y con la gente corriendo, como veíamos en los noticieros. Acá en la Argentina esta era una cosa impensada. Así que por eso fueron las primeras experiencias que hubo acá. ¿Ese día te tocó participar activamente en el dispositivo? En el año 92, sí, mandaron ambulancias de toda la ciudad y yo estaba en el Pirovano, de guardia. Fue un martes. Y el año 94, que fue un lunes, estaba también en el año 94, te hablo de la AMIA ya, ¿no? Sí. También fue un lunes, pero estaba haciendo guardia en el Pirovano como reemplazo y después me quedé el martes, estuve prácticamente las 48 horas ahí en la AMIA y abajo, cuando los bomberos pidieron un voluntario. Ese fue por ahí, vos me preguntabas dónde se empieza, y por ahí hay un momento, hay una película que trabaja Al Pacino que dice Perfume de mujer, que en un momento dado le dice a una chica que le invita a bailar y la piba le dice no,
porque en un momento llega mi novio. Y Al Pacino le contesta, a veces en un momento se vive toda una vida. Y creo que a veces en esas cosas, en esas pequeñas cosas, yo quizás ahí me di cuenta que no, esto es lo que tengo que hacer, porque me sentí bien haciéndolo, cuando era un lugar de cierto riesgo, ¿no? Claro. Para estar abajo en la AMIA, que fue el muchacho este que salió al día siguiente, después, pobrecito, bueno, terminó igual muriéndose en el hospital de clínicas, pero ese esfuerzo con los bomberos, con toda la gente abajo, metido y abajo, realmente uno, hay veces que, como se dice, en un momento te das cuenta para lo que serví. Es fuerte eso, porque indudablemente más allá de la vivencia humana, también eso te permitió adquirir una experiencia que te serviría para participar del diseño de lo que después siguió en materia de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, la experiencia, obviamente más allá de lo individual, después tiene que darse un grupo de gente como que pueda sacarle fruto a esa experiencia, ¿no? Sin duda, la forma de trabajar en la ciudad de esos años, 92, 94, después de eso hubo un avión, un despiste de un avión, ¿se acuerdan? Del APA en el... Claro, bueno, ahí también estuve, ahí ya teníamos... Terrible accidente en el aeroparque. En el aeroparque, ahí ya teníamos una base del SAME en el aeroparque, en esa época yo trabajaba allí, así que ahí me tocó estar, se trabajó mejor. Después siguieron otros incendios voluminosos en toda la ciudad, un incendio me acuerdo en Villa Cartón, Cromañón, por supuesto, como factores que más allá de las discusiones que pueda haber, se hizo mejor, se hizo peor, se acabó allá, indudablemente fueron todas momentos de sacar mucha experiencia, hasta los últimos eventos que hubo, que fueron los choques enormes de trenes, en donde se utilizó toda esa experiencia con una manera de trabajar absolutamente distinta y con una utilización mucho más clara de todo el sistema de salud, ¿no? Mucho más clara de todo el sistema de salud. Yo un poco lo hablo como si fuera un Big Bang, porque de la explosión inicial, del lío inicial, se utiliza todo en forma que parece que es desarticulada o parece que es desprolija, pero a la larga todo el mundo queda ubicado donde tiene que estar. Entonces es un poco lo que se llama filosóficamente la entropía, ¿no? Es decir, el medir el desorden. Está desordenado, pero todo el mundo va donde tiene que ir. Y eso es bueno. Qué interesante ver cómo fue creciendo la experiencia de todo el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Pues eso lo viviste también de alguna forma, Héctor. Lo hablábamos la otra vuelta con el doctor Crescenti aquí, ¿no? Sí, hablábamos que todo comenzó en la embajada y que no existía la cintita, Claro. la cinta de peligro elemental, ¿no? De la seguridad, de asegurar la escena. Claro, la seguridad de la escena no existía nada, no existía nada. Por eso lo que dice Carlos es absolutamente real. Todos estos son experiencias que se van acumulando y que van desarrollando una conciencia de lo que hay que hacer, aparte del conocimiento. Yo no sé en cuántos países pueden llegar a un mecanismo tan aceitado como hoy tiene el SAME y que se logró desgraciadamente con estas experiencias, sin haber tenido una guerra, que es otra de las formas de aprender de todo esto. Sin embargo, me da la impresión que los mecanismos de emergencia están más aceitados que en muchísimos países del mundo, sin duda. Sí, es como vos decís, Héctor, sí, la ciudad de Buenos Aires tiene hoy uno de los, y no es vanidad, ¿no? Pero es real, es uno de los mejores sistemas de emergencia sanitaria del mundo, sin ninguna duda. ¿Cómo manejás lo emocional, Carlos, en las circunstancias que te tocó atravesar y en donde, como bien vos recién relatabas, no solo está en juego la vida que vos estás yendo a salvar, sino incluso en algunas circunstancias hasta la tuya propia y las del equipo que te acompaña? Sí, el impacto que eso provoca impacto debe ser inconmensurable y difícil de describir, pero ¿cómo se maneja eso para correr de lado la emoción, el dolor, la angustia y de pronto decir, bueno, saquémoslo, reanimémoslo? Mirá, indudablemente hay una manera de manejarse profesionalmente que hace que, si bien no se evita la angustia o el malestar o la parálisis inicial ante cualquiera de estas cosas, uno trata de rápidamente buscar hacer lo que el camino, lo que la normativa, lo que la experiencia indicó que tiene que irse por este lado.
Es decir, toda esa manera de manejarse de una determinada forma, no te diría mecánica, pero sí con alguna línea que es como una estela en la mar. Yo siempre digo, esto no es una línea recta, absoluta, que acá no me muevo, pero sí hay una estela en la mar. Siempre en un impacto inicial de estas cosas hay una ley que se llama de Arndt-Schulz, que eran dos alemanes, que decían que ante un estímulo chico la reacción es chica, ante un estímulo mediano la reacción es mediana, estímulo grande la reacción grande, pero estímulo muy grande la reacción está abolida. Claro. Uno se queda paralizado. Cuanto más rápido uno sale de esa parálisis inicial que provoca cualquiera de estas cosas, porque cuando llegas a ver algo de todo, uno siempre, uy, ¿por dónde empiezo? Es decir, ¿qué hago acá? Cuanto más rápido se sale de eso, más rápido se soluciona. Y eso tiene que ver un poco sí con la experiencia o conseguir esa línea de estela en la mar. Ayudado, Sí, claro, todos estamos ayudados con un equipo de psicólogos, de psiquiatras que trabajan para la gente y trabajan para nosotros también, en muchos casos con devoluciones o con lo que haga falta. Esto tiene que ver, lo que dice Carlos, la experiencia que se va ganando, porque él lo lleva a los hechos más trascendentes. Pero la realidad es que uno vive en la guardia permanentemente, porque él está hablando de cuando aparece como practicante, y que nosotros en la guardia, que llamamos médicos más grandes, lo veíamos como un tipo potencialmente médico de guardia. Lo que hablábamos el otro día, sí, claro. Hay gente que está preparada para ser médico de guardia y otra gente que está preparada para ser médico de una especialidad sin riesgo. Exacto. Sí, o investigadores. Claro. No es que sea, como decimos, ni más importante ni menos importante. Estamos hablando que necesitas una personalidad determinada para estar en una guardia médica y para poder afrontar situaciones de riesgo, situaciones de emergencias, de urgencias o de gravedad que otras personas no están preparadas. Cuando Carlos llega a la dirección de emergencia, en última instancia del SAME, ya tiene un bagaje de experiencia de 30 años o de 20 años. No es que uno dice, uy, me pusieron de director de emergencia y puedo decidir todas las cosas como porque soy un fenómeno. No. Hay una experiencia previa, hay un entrenamiento previo, que es lo que logró que después puedan manejar situaciones cada vez más graves. Estamos conversando aquí, está el doctor Héctor Garín, por supuesto, pero nuestro invitado de lujo, el doctor Carlos Russo, subsecretario de Salud Integrada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te quedás un ratito más? Sí, por supuesto. Carlos, por supuesto. Y seguimos charlando aquí en Gremial Médica. Estás escuchando Gremial Médica. Continuamos en Gremial Médica, está con nosotros el doctor Carlos Russo y recién les anunciábamos que con él podemos abordar temas de diferente ángulo y de diferente problemática. Hablábamos recién de los casos ligados a la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, a su trayectoria como especialista, pero también tuviste un paso muy importante por Cascos Blancos y has estado en varias de estas misiones humanitarias. Tal vez un abordaje diferente, pero en donde también te tocó entrar en contacto con realidades muy cruentas, muy dolorosas, ¿no? Sí, yo me siento absolutamente orgulloso, sigo siendo voluntario, voluntario como emergentólogo, como médico emergentólogo, voluntario de Cascos Blancos. Me ha tocado estar en Haití 2 veces, en el 2008 por 2 huracanes que habían pasado por Haití, en el 2010 con el terremoto, estuve en Franja de Gaza en el 2009 y en Malvinas acompañando a los familiares de las Malvinas. Bueno, que ese es otro aspecto, ¿no? Cuando vos tenés en cuenta ahí no ibas a ningún conflicto ni te ibas a encontrar con ninguna situación de peligro, pero había sí un componente emocional muy fuerte, ¿no? Bueno, vos sabés, Mauro, que ahí, de todos los años que he tenido en cosas ahí, realmente me quebré. Pero me quebré. Sí. Mal. No sé si porque los muchachos que estaban ahí son nuestros, de alguna manera u otra, o porque uno la vivió más de cerca, porque no es lindo las demás cosas que vos nombraste recién para nada, pero ese fue el lugar donde me quebré. Donde me quebré, y lo único que tenía que hacer, mi tarea era tratar de estar alrededor de la gente, de los familiares de los chicos que estaban allá. Pero no. Es decir, al llegar el cementerio que hay en Malvinas, en este lugar, lo han visto en fotos, calculo todo. Claro. Es todo un montón de tumbitas con crucecitas blancas, que la mitad, más o menos 300 y algo, dicen el nombre de la persona, y la otra mitad dice soldado argentino solo conocido por Dios. Y mucha de la gente que iba, que estaba
ahí no encontraba el nombre de su familiar, no lo encontraba. Entonces se arrimaba a una de estas tumbas, y le ponía, no sé, alrededor un echarpe, la camiseta de fútbol de su equipo, un paquete de cigarrillos. Y me pedían algunas veces, me saca una foto, doctor, pero mire, para mí está acá, qué sé yo, mi familiar, mi hijo, o mi hermano, o mi padre, lo que fuera. Y una segunda foto me fui al demonio, me fui al carajo, perdonando la expresión. No, por favor. Empecé a llorar, menos mal que tenía unos anteojos negros grandes que me los tapaba, porque realmente no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Es decir, les pedí disculpas a la gente. Miren, si me necesitan algo me llaman, me preguntan, me dicen, pero perdónenme, porque no, al contrario. Bueno, terminé siendo amigo de todos. Te contuvieron eso. Pero sí que te digo, realmente no podía parar. Es decir, terminé con una hermosa relación con todos los muchachos que son los veteranos de guerra, sobrevivientes y veteranos. Me regalaron un pedacito de tierra de Malvinas. Bueno, realmente me llaman a todos los actos que hacen ellos, voy con ellos porque realmente son tipos fantásticos y que, bueno, como muchos creen, ¿no? Yo creo que gracias a estos pibes hemos estado en democracia de ahí para acá. Sí, sí. Vos sabés que yo me acordaba de mi viejo, ¿no? Que cuando una vez le pregunté por qué había decidido ser médico, me dijo, porque el médico es el único tipo, la única profesión que está en los dos momentos en donde los seres humanos somos todos iguales, cuando nacemos y cuando nos morimos. Sí. Y digo, a vos te ha tocado estar seguramente muy cerca de esos momentos. Sí. Después de todo esto, después de Haití es donde, bueno, el hambre del mundo está en Haití, claro. La pobreza del mundo está en Haití, donde... Sí, yo te entrevisté cuando volviste de uno de tus viajes puede ser. Y tu cara reflejaba eso. No, bueno, uno volví con una diarrea que más que la cara estaba saliéndome. Porque es peligroso. Aparte, sí, claro, te tenés que cuidar tu salud. Porque la guerra en Franja de Gaza es una situación horrible, porque guerra, que gracias a Dios nosotros acá no la tenemos, donde toda familia hay alguien muerto por esta causa. Pero un poco, después de todo eso, lo que me quedó a mí, hermano, que lo digo en algunas charlas, en algunas cosas, después me cargan algunos de mis colegas, pero es un triangulito, un triángulo de equilibrio que tiene que haber entre la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad de trabajo. Entre esas tres cosas, la inteligencia para tener conocimiento médico, ¿no? Desde ya, la sensibilidad para tener la actitud, que es un poco lo que vos por ahí me decías, Mauro, recién, qué actitud tengo yo cuando llego a algún lado a hacerlo, y la voluntad para la capacidad laboral. Creo que el equilibrio entre estas tres cosas es lo que hace a la larga, como decía Héctor recién, un poco el perfil ideal de la persona que tiene que trabajar en estas cosas que no son agradables, no son lindas y que de alguna manera te van a dejar un golpecito, un palazo, una muesquita en el alma o en el cuerpo, pero las peores son las que quedan en el alma. Claro. Es decir, estas tres cosas tienen que estar en equilibrio. No puede... Además, Carlos, ahí en Haití en algunos momentos era de riesgo, de peligro, de peligro. Se tuvieron que acercar, me acuerdo, a grupos de gente que uno a priori piensa que pueden ser riesgosos. Nos cuidaron más que nadie, Con nosotros se comportaron en forma excelente, la gente, el pueblo de Haití. Sí, claramente. Excelente. He pensado cuando hablamos a lo que se expone un médico, ¿no? Cuando se dedica de lleno a su profesión y las actividades críticas en las especialidades críticas, siempre hablamos de esto aquí en este programa. Pensaba en eso, Héctor, y en la poca valoración que muchas veces el mercado laboral le da a esos trabajadores, ¿no? A esos profesionales. Sí, seguramente. Pues es que esto que hablamos de la solidaridad que debe tener, la actitud que debe tener un médico, yo siempre lo rescato con las enfermeras de guardia o con la gente que trabaja o que trabaja con nosotros en las guardias habitualmente, en la cual vos ves la solidaridad y el amor que le dan a pacientes que en una de esas no están en condiciones, están abandonados de la mano de Dios, algunos de esos que tienen situación de calle y que están todos lastimados y con miasis en las piernas y que están... Vos decís, a este personaje no se le acerca a nadie, lo ven de lejos y lo primero que hacen es llamar a ver que se lo lleven porque no lo quieren ver, no porque lo quieran ayudar, porque no lo quieren ver. Y de repente llega una guardia y vos ves una enfermera grande, chiquitita, se pone un camisolín, guante, lo mete en una bañera, lo baña, lo limpia,
lo deja en condiciones para que un médico lo pueda examinar, ver, y la verdad que hay que tener un amor por el semejante para hacer ese tipo de cosas, y bueno, la guardia es eso, la guardia es eso. El trabajo integrado, el equipo, ¿no? Sí, pero aparte ese amor por ese amor por gente el que otra prójimo. lo mira pasar. Un poco la definición de la medicina, no es la ciencia y el arte, no es solamente el conocimiento. El arte está dado en estos casos, como está describiendo Héctor, o como lo hemos vivido muchas veces, por la sensibilidad. La sensibilidad es la que marca la actitud, cómo yo llego a atender a alguien. Yo siempre digo, la gente no ve de mí el currículum, no sabe quién lo va a atender. No tiene, lo que ve es mi actitud. ¿Cómo llego a atenderlo? ¿Cómo estoy llegando? Esa es la primera puerta de apertura, que también sirve para asegurar la escena médicamente hablando, no en lo específico. Estamos conversando junto con el doctor Garín, con el doctor Carlos Russo. Vamos a referirnos en el próximo bloque, si se queda un ratito más, sí, seguro que se queda. Vamos a hablar sobre la situación en la ciudad de Buenos Aires hoy, la tarea de gestión que le compete y también, por supuesto, la situación de los médicos que trabajan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Y continuamos en Gremial Médica charlando con el doctor Carlos Russo. Decíamos que es intención nuestra ahora plantearle algunas cuestiones ligadas a su rol dentro de lo que tiene que ver con su función pública y específicamente lo que está desarrollando ahora. ¿Cómo se llama el cargo específicamente? Muy largo. Subsecretario. Subsecretario de Atención Integrada de la Salud. Ahí está, viste que en general los funcionarios la tarjeta, muy largo. Pero bueno, es importante plantear esta cuestión de cuál es la realidad laboral del médico, porque nosotros siempre en nuestro programa reflejamos cuál es la problemática laboral del médico que se desempeña en la actividad privada, y siempre se marca un distingo de lo que pasa en el sector público, del sector privado. Contanos, claro, Carlos, cómo... Bueno, la subsecretaría, que está enorme, de enorme título, tiene 7 direcciones generales bajo su égida, que son las 4 regiones sanitarias de la ciudad, región primera, segunda, tercera y cuarta, que está dividida la ciudad en regiones sanitarias, la Dirección General de Salud Mental, la Dirección General de Redes y Programas, y la Dirección General del SAME. Es decir, todo esto está bajo, como su nombre indica, de atención integrada de salud. Todo esto hay que tratar de integrarlo para tener la asistencia de salud de toda la ciudad de Buenos Aires, con algunos puntos de más urgencia, algunos puntos de más posibilidad de tener un mayor tiempo para definiciones, pero todo. Esta historia. Es prácticamente todo la atención de la salud. Y el trabajador que está en el área del SAME específicamente, que es el área donde vos te has movido, has trabajado durante tantos años y seguís trabajando, ¿cómo está la realidad laboral de ese médico? Bueno, en este momento no solamente del SAME, sino del SAME, de las guardias, de los consultorios, hay una atención social que no escapa a lo que se atiende dentro de lo que es la medicina. No es una isla, está todo funcionando de una manera un poco con mayor agresividad o mayor tensión, yo diría, social en general. Nosotros hemos trabajado mucho, yo personalmente he recorrido todas las villas de la ciudad en su momento cuando hubo algunas dificultades para la llegada de las ambulancias, sobre todo, a determinados lugares, pero esto se fue generalizando. Claro. No es solamente de barrios por ahí carenciados o pobres, hoy el tema violencia o intolerancia por ahí está en cualquier lado, a la vuelta de cualquier esquina. Y te cuento, mi mujer, que es médica del sistema, hace unos años en un auxilio en Belgrano R le pusieron un revólver en la cabeza, en Belgrano R, así que no depende de la zona geográfica. Hay mayores cuidados, un poco la idea es tratar de tener un mayor recaudo de posibilidades de cuidado de alrededor de la gente, no solamente el médico, ¿no? El médico, el chofer, el enfermero, quien le toque estar, tanto en la calle como adentro de los hospitales. Hemos tenido episodios de violencia o de intolerancia en algunos hospitales, de Pena, Piñero, Santillán, y está esto un poco al orden del día. Eso es donde más hoy hay dificultad para poder tener un equipo de salud que esté más tranquilo trabajando. Bueno, pensaba, los médicos que trabajan en el área del SAME, en el área del sector público, tienen claramente una problemática común con los del sector privado, pero
hay otra que ellos prácticamente no tienen demasiado que preocuparse respecto de la estabilidad laboral y estas cuestiones que hablamos siempre aquí, ¿no, Héctor? Sí, tienen una mayor seguridad laboral sin ninguna duda, pero me parece que tienen un mayor riesgo físico porque son los que más van hacia los lugares donde en general el sector privado, digamos, si hay un auxilio del sector privado en un lugar peligroso, el SAME tiene 5, 6 claro. o 10. Esa es la diferencia. Ahora, por suerte tienen una mayor estabilidad laboral, que es a lo que nosotros tendemos en el sector privado, claro. sin duda. Sí. ¿Y Pero igual al médico le cuesta, Sí, cuesta esos lugares. ¿Cómo se trabaja, Carlos, en relación a esta cuestión que vos planteás? Porque vos lo describís como un fenómeno generalizado, y está claramente establecido que es así, pero ¿cómo se trabaja desde el Estado, desde los dispositivos que tiene el Estado, para cuidar a ese médico? Mira, hace poco, hará unos 15, 20 días, se firmado un convenio, en un convenio marco, en donde hay una protección de parte del sistema del Estado, ¿no? Te estoy hablando, el Ministerio de Justicia y Seguridad tiene armado todo un bloque junto con el Ministerio de Salud, para tener una mayor seguridad en cuanto a todos los hospitales, con botones de pánico, una serie de cosas que incluyen el personal que se ocupa específicamente del cuidado, la Policía Metropolitana. Es decir, de hecho esto ha traído un poquitito más de tranquilidad, si bien no te resuelve del todo. No, del todo no, porque te vuelvo a repetir, no es una isla, no claro. se puede trabajar, hay una realidad social que es un poco más violenta. Yo hace poco lo estuve hablando con los compañeros de médicos municipales, lo mismo que estamos hablando acá, no hay una realidad que un poco se salieron de los códigos que teníamos hace muchos años atrás. Con Héctor, cuando hacíamos auxilio en esos años 70, 80, la cosa era... veías una Cruz Roja, sí, veías sí. un Era AMBO. muy respetable. Es decir, había un código de respeto. La ambulancia llegaba a una villa o un barrio carenciado, o un barrio que acá puede haber alguna hostilidad. La misma gente hacía un cuidado, tanto de la ambulancia como del personal que iba, y se lo respetaba 100%, no había duda alguna. Es decir, el que iba a ayudar. Claro. Esto yo un poco lo ligo al advenimiento de la droga socialmente, es decir, a la masividad de la droga, ¿no? No sé si está bien dicho, pero sí. a la llegada casi popular. Entonces esto generó una especie de falta de quiebre de códigos. La gente ya no nos cuida tanto, ya van a robar el móvil de la ambulancia o van a pegarle al médico, una intolerancia gigantesca, y que a mí, lo que yo recuerdo, a mi entender, desde el año 94-95, cuando empezó a pasar esto, fue de allí para acá, en donde se fue generalizando esta situación. ¿Cómo trabajan las entidades médicas para tratar de colaborar con esta protección? O sea que a lo que está contando Carlos, habla que de alguna forma los médicos que van en el SAME tienen una protección que le está dando ahora un ministerio, otro ministerio de justicia. Sí, que depende del Estado también. Que depende también del Estado. Y el sector privado, desgraciadamente, eso no tiene ni posibilidad de tenerlo. Sería imposible que algún ministerio del Estado nacional o de la ciudad le pudiera dar contención a todas las empresas o clínicas o sanatorios que tiene el sector privado. En el hospital público, vos tenés 33 hospitales, de los cuales parten las ambulancias del SAME y que tienen sectorizado cada uno un espacio a donde concurran. Entonces es mucho más fácil la protección. En el sector privado eso es casi imposible. Impensable, ¿no? Sí, más fácil y hasta más lógica, ¿no? Porque son estamentos del mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que hay un trabajo en conjunto. De cualquier manera, la cantidad, como decía Héctor recién, la cantidad de consultas es distinta en absoluto, es una barbaridad, ¿no? Acá la ciudad tiene más o menos en lo estatal, en lo público, 9 millones de consultas anuales, de los cuales 3 millones son consultas de guardia, 3 millones son de emergencia, de patologías de emergencia en guardia. Y el SAME tiene una salida diaria de alrededor de 900.000 auxilios diarios. Es un monstruo, claro. Por eso no me refiero solo al SAME, porque esto pasa en las guardias también, en las guardias, en los consultorios. Es decir, son
cantidades enormes. Se hace un auxilio cada minuto 20 segundos en la ciudad de Buenos Aires. Y se atiende un paciente en guardia cada 9 segundos. Es decir, cada vez que corre los 100 metros llanos, se atiende un paciente en una guardia de la ciudad de Buenos Aires. Es así. Es una cantidad enorme de auxilios y de consultas hechas, en las cuales es cierto, la emergencia de calle, la emergencia de vía pública, esto es prácticamente el 99%, 99,9% lo público. Pero eso no ocurre solamente en la ciudad, eso ocurre en todo el país. Sí, sí. Es decir, lo público tiene, para mi gusto, tiene la obligación de responder a eso. Bueno, Carlos, ha sido un gustazo tenerte acá, la verdad, que cuando Héctor propuso entrevistarte, dijimos, bueno, va a ser un gusto, pero además no nos sorprendes porque te conocemos, pero sí creo que para nuestros oyentes es muy importante poder extender esta experiencia, y para todos los médicos que te escucharon también saber y conocer cuál es el sentimiento y la capacidad transmitida a través de los años de trabajo de un profesional que hoy tiene una responsabilidad política muy importante en el área de salud de la ciudad de Buenos Aires, pero que la construyó en base a tanto tiempo y tantos años de trabajo. Un gustazo, ¿no? Te agradezco mucho, Mauro. Héctor, un gusto también tenerte acá. Igualmente, gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con Gremial Médica.